Les mando un cordial saludo a cada uno de ustedes que está observando este video. Soy el profesor Diego y hoy les vengo a explicar sobre un tema muy importante en la educación y que tenemos que implementarlo en este pleno siglo XXI. Estoy hablando sobre la neuroeducación. En este video vamos a saber qué es la neuroeducación, qué utilidad darle en mi clase y por qué es importante conocer el cerebro humano y sobre todo el cerebro de mis estudiantes. Primeramente, a manera de empezar, como maestros sabemos que alimentos alimentan a nuestro cerebro. Aquí yo puse algunos ejemplos. Primeramente, el plátano, que es uno de los alimentos de las frutas fáciles de conseguir. Es muy rico y además de que tiene una buena fuente de potasio, magnesio y de vitamina C, además de que nos ayuda a cuidar la memoria y el cerebro. Entre otros tenemos el chocolate, que seguro que has oído o que han oído que es muy famoso sobre el tema para la mejora del cerebro, ya que este estimula de una manera liberando endorfinas en el cerebro, que estas endorfinas, como sabemos muy bien, son las hormonas de la felicidad. Es decir, que si tenemos a un cerebro feliz por haber consumido chocolate, vamos a tener un cerebro bien estimulado. Luego tenemos la avena, que nos ayuda bastante en el tema de la digestión, provocando así de que nuestro estómago se sienta más ligero, provocando así de alguna manera también que nuestro cerebro se sienta más tranquilo. Entre otros tenemos el famoso pescado. ¿Quién no ha escuchado de que el pescado te hace más inteligente? Tenemos entre el salmón, el atún, la cabaña, sardinas y un sinfín de pescados que existen en nuestro país que tienen un rico proteína que es el omega 3, que ayuda a las funciones neurales. Esto quiere decir que nuestras neuronas trabajan mejor cuando tienen lo que es la omega 3. Luego tenemos la que son las verduras verdes, las coles, las bruselas, el brócoli, las espinacas, que contienen bastante vitamina A, B y los antioxidantes, ayudando así a ser neuroprotectoras de nuestras propias neuronas del cerebro, provocando de alguna manera que nosotros tengamos un mejor rendimiento con lo aprendido que vamos a hacer en todas las sesiones de las clases. Ahora la pregunta es, ¿tú conoces algunos alimentos que ayudan a lo que es el tema del cerebro, que alimentan a nuestro cerebro? Quisiera que por favor coloquen en los comentarios. Muy bien, comenzando ahora con lo que es la neuroeducación. Vamos a empezar de que la neuroeducación es la disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro durante el proceso de la enseñanza-aprendizaje, analiza el desarrollo del cerebro humano y su reacción a los estímulos, que posteriormente se transforman en conocimientos, para que este proceso funcione de la mejor manera posible. Diversos expertos han detectado que la emoción y la motivación son claves. La neuroeducación tiene como objetivo, mis estimados colegas, de conocer el cerebro, conocer todos los componentes, las partes, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, todo sobre el cerebro, no para estudiarlo, sino para estimularlo. Vemos muy frecuentemente que nuestros estudiantes, cuando estamos empezando una clase, al principio nos toman atención porque de alguna manera en su cerebro tiene ese sentimiento de deber de escuchar la clase, pero poco a poco los vamos perdiendo, se van aburriendo, van haciendo otra cosa, van hablando con los compañeros, lo típico, como decimos. Es por esa razón que la neuroeducación está presto a ayudarnos
a estudiar esos funcionamientos cerebrales. El cerebro es uno de las, se podría decir, de las fuerzas más indescriptibles que tiene nuestro cuerpo, porque el cerebro es capaz de monitorear lo que nos pasa externamente como internamente. Un dolor en el dedo, un dolor en el estómago, un dolor en alguna parte de nuestro cuerpo. Es capaz de recibir información, almacenarlo para que en un posterior nos recordemos y lo ejecutemos. El cerebro es una gran máquina que cada humano lo tiene, y es bueno conocer sobre el cerebro, sobre qué funciones tiene, de qué se compone, y además de romper esos mitos que nos han hecho creer por mucho tiempo. Y ahí les voy a mencionar algunos mitos. Uno, de que es una mentira de que nosotros los seres humanos utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Eso es falso. Utilizamos nosotros el 100% de nuestro cerebro. Cuando dormimos, nuestro cerebro sigue funcionando. Cuando hablamos y escuchamos, estamos haciendo funcionar los dos lóbulos, tanto el derecho como el izquierdo. Cuando jugamos fútbol, también hacemos funcionar nuestro cerebro al máximo. Se ha llegado a estudios de que cuando jugamos fútbol hacemos funcionar nuestro cerebro en un 70%. La función del cerebro depende de la actividad que hagamos. Y es por esa razón que hay que conocer a esta hermosa y magnífica máquina que tenemos en nuestro cerebro, como se dice, la gran computadora del mundo. Muy bien, voy a empezar también diciendo sobre la neuroeducación, sobre una afirmación que hace el doctor Francisco Mora, que es el que ha hecho varios estudios sobre la neuroeducación. El cerebro solo aprende si hay emoción. Aquí vemos en las imágenes, en el lado derecho, jóvenes que están estresados por tanta tarea, y en este tiempo en donde las clases virtuales son masivas, el estudiante está de alguna manera estresado, fatigado, provocando así un deseo de olvidarse las cosas, de hacer las cosas como si no fueran emocionales, y siempre viene lo que es el enojo, la angustia, el estrés, el decir yo no puedo hacerlo. Nuestro deber como maestros es de estimular el cerebro del estudiante, cosa de que se sienta emocionado, como dice el doctor Francisco Mora. Y justamente vemos en el lado izquierdo, nosotros tenemos que planificar actividades que estimulen a nuestro estudiante, que estimulen a su cerebro. Y así el cerebro se va a sentir más emocionado, con ganas de aprender, con ganas de hacer muchas cosas. Es muy importante conocer de qué manera estimular a nuestros estudiantes. Y sabemos muy bien que nuestros estudiantes son muy diferentes. A algunos les emociona cuando les cuentas una historia, algunos cuando hay que escribir algo, otros cuando quieren investigar algo. Y nosotros como maestros debemos de conocer esas fortalezas de nuestros estudiantes, esas oportunidades de nutrir su cerebro. Ahora, es muy importante conocer lo que es el cerebro. Y esto no es una clase de neurología, sino que hay que conocer nosotros como profesores sobre las cualidades que tiene el cerebro humano, porque nosotros trabajamos con ello, no trabajamos con las manos pidiendo copias, no trabajamos con los ojos para decir vean esto o lean esto. Nosotros tenemos que motivar, reforzar
y emocionar el cerebro de nuestro estudiante. Ahora, el cerebro se compone por tres partes, es triuno. Primeramente tenemos a lo que es el cerebro reptilíneo o reptílico, que este es instintivo, por eso recibe este nombre, que es el cerebro del reptil, como se podría decir, el que nos ayuda a mantenernos a salvo. Luego tenemos el límbico, que es el de las emociones, el del ego. Y luego tenemos el neocórtex o córtex, que es el creativo, que es la corteza cerebral evolucionada del ser humano, en donde aprende las situaciones externas. Ahora, muy bien. En el cerebro reptiliano se encuentra lo que es el tronco cerebral, justo encima del lugar en la que la médula espinal accede al cráneo. Es la parte más primitiva del ser humano y comienza a desarrollarse en el útero, por lo que influye en todo lo que pueden hacer los recién nacidos: respirar, comer, dormir. El cerebro reptiliano es el que nos ayuda a sobrevivir ante las situaciones que nosotros vivimos. Si alguien cae a un río y no sabe nadar muy bien, nuestro cerebro reptiliano se activa en ese momento, provocando así que tratemos de salir del agua. O cuando estamos cerca de la calle y vemos que un auto se está avecinando, entonces corremos a una velocidad que nosotros a veces creíamos no poder correr. Es el cerebro reptiliano el que nos ayuda a sobrevivir ante las situaciones externas. Ahora, muy bien, el cerebro límbico se encuentra situado justo encima del cerebro reptiliano, en el centro del sistema nervioso central, y comienza a desarrollarse desde que nace el bebé, en función de la experiencia, la composición genética, el temperamento innato del infante que conforma este cerebro emocional o sistema límbico. Es justamente el cerebro límbico el que nos ayuda a sentir las emociones. Cuando un recién nacido tiene hambre, manifiesta a través del llorar, y cuando recibe lo que es el pecho, siente ese placer, esa emoción grata al tener a su madre junto. El cerebro límbico nos ayuda a almacenar lo que son las emociones, el amor, el odio, el resentimiento, la paz, la paciencia, la humildad. Ahora, muy bien, continuando y terminando esta parte, la parte más joven, que es el neocórtex o el córtex, que es el cerebro más joven que tenemos, el cerebro humano, es el que más nos diferencia del resto de los animales. Es nuestra parte racional. Aquí se encuentra la corteza prefrontal, que es la encargada de la planificación, anticipación, percepción del tiempo y del contexto, inhibición de acciones y la inteligencia misma. Es la parte en donde nosotros tenemos que trabajar. Pero si vemos bien desde la base hasta la última parte, que es el neocórtex, tenemos que conocer bastante esto. Entre los cimientos está lo que es el cerebro reptiliano, que eso nosotros no podemos estimular, eso se estimula ante las situaciones, pero podríamos emocionar lo que es el cerebro límbico, provocando que así el neocórtex se sienta más motivado. Es motivar lo que es el neocórtex y también la parte emocional. Prosiguiendo, ahora la gran pregunta: ¿cómo estimular el cerebro? ¿Podemos estimular el cerebro de nuestros estudiantes? Es una gran pregunta también. Y sí, se puede. Cuesta trabajo, como cualquier cosa en el mundo, pero se puede. En mi clase, yo soy profesor de ciencias sociales,
lo que hago primeramente es dos cosas, dos actividades. Uno, el de hacer una pregunta problematizadora, o como se dice, la pregunta motivadora o que enciende la clase. El segundo es empezar con una historia, pero no contarlo con fechas, años, lugares, sino contarlo desde una percepción de una novela, porque se ha visto de que las novelas llaman bastante la atención lo que es la imaginación de las personas. Es por eso que en años muy antiguos las novelas eran las más compradas en el tema de libros. Ahora que estamos en un tiempo moderno, las novelas también siguen siendo, aunque televisivas, siguen siendo como un centro de atención. Yo utilizo estas dos actividades para motivar al estudiante. Un ejemplo claro, es decir, ¿sabían ustedes, aquí lanzando una pregunta motivadora, es el decir, ¿sabían ustedes, estudiantes, de que la película de Rambo fue inspirada en la guerra del Chaco por un personaje? Y tú dices, oh, ¿cómo? ¡Wow! Y este personaje fue uno de los más importantes durante la guerra del Chaco. Y no les digo yo las respuestas, les hago esperar hasta el final de la clase. Eso es estimular, eso es emocionar al cerebro. Entonces, también en el tema de historias, contar lo que es sobre anécdotas interesantes, no repetitivas, sino interesantes. Muy bien. ¿Cómo estimular nuestro cerebro? De manera personal, ¿cómo podemos estimular nuestro cerebro? Aquí puse 3 propuestas. 1, el jugar juegos como la memoria, crucigramas, escarbado. Son juegos que estimulan a nuestro cerebro, que le emocionan a nuestro cerebro, que con el tiempo estas actividades optimizan nuestra capacidad neural. Hoy en día nuestros estudiantes están acostumbrados a jugar juegos en el celular, pero ¿alguna vez usted se ha imaginado o se ha puesto este reto de dar de tarea a un estudiante el jugar un juego como crucigramas, escarbados, que existe bastante en lo que es el celular, en la Play Store? Sería muy recomendable y los estudiantes lo van a disfrutar. Escuchar música y aprenderse la letra es otro ejercicio apasionante que no cuesta mucho. La música tiene ritmos que pueden estimular nuestro cerebro de diferentes maneras. Nos ayuda a relajarnos, a concentrarnos, y también podemos analizar la letra también de la canción. Otro tip van a disculpar que hable bastante de mi área. Un tip para ciencias sociales: hay músicas de protesta en la cual uno puede dar de tarea a los estudiantes, es decir, escuchar la música y analizar la letra, como de Calle 13, El Aguante, que habla sobre lo que aguantamos la gente en estas situaciones, lo que aguantamos en nuestro contexto social. O también escuchar lo que es de los famosos Cadillacs, el de Malbicho, que habla justamente de un gobierno déspota. O sea, podemos utilizar también estos mecanismos, estos estímulos para motivar al cerebro del estudiante. La meditación, diferente a no hacer nada, que es muy diferente, no es decir, te sientas y no haces nada y te vas y listo. No, es dejar que la mente vuele, es dejar que la mente esté en blanco, tornarnos en un momento de paz, de tranquilidad.
Entonces, muchas veces hay que hacer eso en las clases. Sabemos que el estudiante tiene una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, y son 3 materias muy diferentes. Uno tiene matemáticas, luego filosofía, y al último tiene lo que es tu materia. Pero ¿qué sería bueno decir? Muy bien, estudiantes, cierren los ojos, meditemos un rato, tranquilicemos a nuestro cuerpo y empecemos. Una de las buenas maneras de meditación es a través de la respiración. Es respirar profundamente 3 veces, contar hasta 10 y sentirse relajado y empezar la clase. Muy bien. Y ahora esto es a lo que vamos cada uno de nosotros. En el lado izquierdo vemos una escuela tradicionalista, donde el profesor era la autoridad máxima y de paso una autoridad totalitaria, en donde el estudiante quería vertir una opinión y el profesor decía no, si esto estoy diciendo así es. No había una situación de análisis, un momento de reflexión sobre lo aprendido y lo enseñado. Y a la derecha vemos un profesor que se da a una compañía con los estudiantes, a hacer no iguales, sino estar con ellos, tener una empatía con ellos. El de preocuparse por los estudiantes, y hacemos eso todos los maestros. Nos preocupamos tanto de los estudiantes que a veces olvidamos de nuestros propios hijos. Y eso tal vez tiene que equilibrarse de alguna manera. Pero a lo que me voy es de que hay que hacer una educación empática, con armonía con los estudiantes, que sea una educación de igual a igual, en el sentido de que ahora el profesor no tiene que ser el que imparta conocimiento, sino también que adopte conocimiento de los estudiantes, porque los estudiantes no son vasos vacíos, sino son vasos que también tienen su contenido. Ahora muy bien, sobre las funciones del cerebro. Y ya les dije anteriormente, es falso el mito en donde se dice que algunos hacen funcionar el hemisferio izquierdo y otros el hemisferio derecho, que de los del hemisferio izquierdo tienen la parte del habla y lengua, son buenos hablando, son buenos escribiendo, tienen habilidades numéricas, son de razonamiento. O el decir que el estudiante es del hemisferio derecho, por eso tiene control del lado izquierdo, tiene lo que son las formas tridimensionales, habilidades en el arte, la intuición, es imaginativo. Eso es totalmente falso. ¿Quién no conoce a un estudiante que cumpla con todas las funciones que están en esta diapositiva? Claro, la única diferencia es que algunos escriben con la derecha y otros con la izquierda, pero esa característica no te hace del hemisferio derecho o del hemisferio izquierdo. Si no cumplimos, nosotros hacemos funcionar la totalidad del cerebro. Porque si fuera así, que solamente hacemos funcionar el hemisferio derecho, entonces el izquierdo no hace nada, está ahí nomás en nuestro cráneo de bulto. Eso es muy falso, y esos son los puntos que hay que romper nosotros. Ahora, entre las funciones que tenemos de nuestro cerebro, hay que impulsarlas, motivarlas, emocionarlas, y justamente la neuroeducación se trata de eso, de conocer las funciones del cerebro. Y hemos dicho de que en el hemisferio izquierdo, que hacemos funcionar todos, está lo que es la habla y el lenguaje. Hacer leer al estudiante, a escucharle cuando opina. Las habilidades numéricas, que eso ya es en el área de matemáticas. El plantearle problemas matemáticos de la vida. Muy bien, si Juan va a la tienda con 5 bolivianos y la madre le dice que vaya a comprar 2.50 de pan
y 50 centavos fósforo, ¿cuánto sería lo que gastó y cuánto sería el cambio? Problemas matemáticos de la vida. En el tema de escritura, no solamente decir que el estudiante haga copias, sino que también exprese sus emociones, ideas a través de la escritura misma. ¿Por qué decir al estudiante escribir lo que hace un resumen de la página 57 a la página 67? ¿Por qué no decir al estudiante que lea estas páginas y que escriba su opinión, su conclusión sobre el tema? La lectura, que es bastante importante en lo que es la vida diaria de cada persona, y se ha comprobado de que la lectura hace bien al funcionamiento cerebral. Hay también ese mito en donde dicen que si lees mucho evitarás tener lo que es el Alzheimer, que ese mito todavía está por comprobarse que si es falso o es verdadero, pero de que la lectura hace funcionar al cerebro de una manera extraordinaria, lo hace. Muy bien. Razonamiento. Realizar preguntas de razonamiento de la vida diaria, hasta preguntas psicotécnicas, en la cual el estudiante va a hacer funcionar esta área del cerebro. Ahora, yendo a lo que es el hemisferio derecho, las habilidades musicales. Aquí sí vemos algunos, no tropiezos por así decirlo, sino algunos estudiantes sí son muy habilidosos tocando instrumentos musicales, flauta, zampoña, piano, guitarra, y hay otros estudiantes que no. Pero esto no significa de que el estudiante no tenga esta habilidad musical, sino también puede tener lo que es la habilidad musical de escuchar la música. No sabrá tocar algún instrumento, pero sí sabe escucharla, sí sabe meditarla, analizarla. Sobre las formas tridimensionales, estamos hablando del estudiante que es visual, que el estudiante que le encanta ver las cosas, cómo se realizan. Y eso también hay que estimular a todos los estudiantes. En sociales podemos colocar mapas, podemos colocar lo que ha sido el uniforme de guerra de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. En matemáticas podemos colocar problemas ya resueltos o problemas que pueden transformarse a la cotidianidad. En biología podemos colocar lo que es la célula, verlo de una manera tridimensional, ¿por qué no? El estudiante de hoy en día, los estudiantes de hoy en día son más visuales. Estamos hablando de una generación que le encanta lo visual. Es por esa razón que no se despegan de los celulares, porque el celular es una herramienta tecnológica que da una gama de videos, imágenes, y está ocupando lo que es la visualidad de los estudiantes mismos. En habilidades del arte, estudiantes que dibujan muy bien, y hay estudiantes que también visualizan las pinturas. La intuición, que muchos dicen que la mujer solamente tiene bien desarrollado esta función cerebral de la intuición, por eso se habla de la intuición femenina, pero sí también hay la intuición masculina. Todos tenemos esa intuición, la imaginación, y en aquí quiero tomar muy importante esta parte. Hoy en día la imaginación se ha ido transformando a algo muy pequeño, y nuestros pequeños estudiantes están de alguna manera olvidándose de la imaginación. Esto se debe también de alguna manera a lo que es
el uso del celular, lo que es la televisión, los juegos de internet. Están acabando poco a poco con la imaginación. Ya no vemos niños que juegan a los soldaditos, al Power Rangers, o bueno, un sinfín de juegos. Ahora todo es celular, internet. Y eso también nosotros los profesores debemos fortalecer lo que es la imaginación, porque es uno de los elementos más importantes del ser humano, la imaginación. Si Beethoven no hubiese imaginado lo que son las notas de la Quinta Sinfonía, que es una de las más conocidas, si Mozart no se hubiese imaginado ser creativo, que es también una de las palabras que está siempre apegado a lo que es en la imaginación, ser creativo para realizar tantas sonatas que él ha hecho, y muchos personajes que utilizan la imaginación, porque la imaginación es justamente el punto de inicio de muchas cosas. La imaginación es una de las funciones claves del cerebro. Y crear estudiantes imaginativos es crear estudiantes que van a utilizar su creatividad al máximo. Y es muy importante por esa razón que la neuroeducación nos dice de que conozcamos todas estas funciones, que estas son algunas y hay varias más hay en el cerebro. Solamente quiero dar hincapié en estas que ya he nombrado, pero son varias las funciones del cerebro y es muy importante conocerlas. Continuando. Y casi estamos llegando a la parte final. Para ser un profesor proactivo, ahora que estamos en esta pandemia por el COVID-19, nos obliga a una educación virtual o a una educación a distancia, porque de presenciales y semipresenciales todavía no podemos hablar. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros los maestros? Uno, el planificar, el de elaborar planes, actividades que al estudiante le emocionen desde su casa. Sabemos muy bien que la educación presencial no tiene cambio, no tiene su sinónimo, por así decirlo, porque es único la clase presencial en donde nosotros estamos en un contacto directo con nuestros estudiantes. Pero ante esta pandemia tenemos que crear actividades que emocionen a nuestros estudiantes. ¿Por qué no? Una sugerencia, ¿por qué no crear canales de YouTube en donde el profesor sea el protagonista? El ver que un estudiante va a hacer el celular, va a entrar a YouTube, que es la plataforma más grande del mundo de videos, y que vea a su profesor ser un youtuber, por así decirlo, le emociona, le hace pensar que el profesor no es tan viejo como ellos pensaban, que no sabe de las tecnologías, sino que su profesor es moderno ante las situaciones. También podemos hacer nosotros los profesores, crear lo que son actividades a través de páginas web, realizar juegos que se pueden realizar en la web, y eso voy a explicar en videos siguientes. Pero lo que nosotros debemos de saber es que tenemos que planificar no solamente contenidos teóricos, sino contenidos también que tengan actividades en donde el estudiante esté emocionado de aprender, esté emocionado hasta de presentar al maestro. Estimulemos el cerebro. Al tener una buena planificación, hay que siempre motivar al estudiante para el tema. Yo ya les dije que yo realizo las motivaciones a través de preguntas, a través de cuentos. Y hay que motivar al estudiante. Si tú le dices, muy bien, tú tienes esta tarea, tienes la teoría de tal, y muy bien, me lo entregas de aquí a unos 4 días, el estudiante va a decir, claro, muy bien, el profesor está bien cómodo en su casa,
y mientras yo aquí trabajando. Háganle sentir al estudiante de que también nosotros nos esforzamos y nos esforzamos bastante, de que estamos buscando actividades de motivar. Hay que sentir esa empatía por el estudiante y el estudiante una empatía por nosotros. Y a eso se debe a una buena planificación. Utiliza lo que es la gamificación, lo que son los juegos. A través de ellos el estudiante también se motiva, se emociona. No solamente es teoría, leer, analizar, resumir, aprender, sino también es diversión la educación. Y he colocado una de las plataformas más usadas, lo que es el Kahoot, en la cual realizamos juegos de gamificación para los estudiantes. Yo les recomiendo de que vean tutoriales de esta plataforma de juegos, que es muy emocionante para los estudiantes. Y a través de esto siempre ser innovador. No solamente mandar tareas o teoría, sino ser innovadores a través de lo que ya he mencionado, de preguntas, juegos, de videos, hasta de crear tu propio canal en YouTube. Ser innovadores, provocar, emocionar el cerebro de los jóvenes, el cerebro del estudiante, llevarlo a un éxtasis, por así decirlo, de aprendizaje. Y por eso nosotros los maestros debemos ser motivadores e innovadores con este tema de la tecnología. Y así veremos a un estudiante motivado, queriendo aprender más sobre las temáticas que vamos a ir avanzando con ellos. Y es por eso que la neuroeducación es un elemento clave para nuestros estudiantes. Colega, maestro, maestra, motive ese cerebro del estudiante, ese cerebro que por mucho tiempo ha estado saturado de trabajo, tareas. Motívelo, que la enseñanza que está impartiendo usted sea de gozo para el estudiante, que sea de una aventura para el estudiante el aprender el tema que se le está dando. Y esta pandemia del COVID-19 nos ha obligado de una manera drástica, por así decirlo, de actualizarnos con este tema del internet, con las páginas web, que las videollamadas, que el Zoom, que el Google Meet, que el Classroom nos ha impulsado a aprender esto de una manera más radical, más de golpe, por así decir. Un cambio completo de 360 grados para nosotros mismos. Pero el maestro siempre se ha ido actualizando, se ha ido proponiendo el de desarrollar una educación innovadora. Pero ante esto, yo siempre les voy a recomendar, mis estimados colegas, el de motivar, el de, por así decirlo, excitar el cerebro del estudiante ante los aprendizajes que vamos a ir dando. Emocionar, conocer las funciones del cerebro, no solamente conocer lo que es la función de escribir, leer, sino también hacer que funcionen lo que es el juego, el análisis, el razonamiento, la imaginación. Muy bien, con esto quiero terminar. La neuroeducación vino a ayudarnos, vino a indicarnos, vino a decirnos que el estudiante no es una máquina, sino es un ser pensante que desea ser emocionado, motivado para un aprendizaje al 100%, no al 10%,
sino al 100%. Muchas gracias. Les pido que por favor se suscriban a este canal. Voy a ir subiendo otro tipo de videos y agradecerles por favor que me den un like a este video y dejen siempre sus comentarios de qué les ha parecido la exposición del día de hoy. Hasta luego.